Hola aprendices y socios estratégicos, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro en el aula virtual. Les habla el coach Richard Pirela. Les invito a quedarse para que aprendan un poco más sobre el maravilloso mundo de la biología. Siempre les recuerdo que ustedes forman parte de este proceso educativo y sin su apoyo y la visualización de estos tutoriales no lograrán adquirir los conocimientos necesarios para realizar esas actividades propuestas por mí. Bueno aprendices, el contenido a tratar durante este encuentro es referente a los mecanismos de evolución y sus diferentes variaciones en el material genético, que en este caso pueden observar acá la molécula de ADN. Pero para saber cómo se dan esos mecanismos de evolución, debemos saber lo que es un carácter hereditario. Como su nombre lo indica, un carácter hereditario son aquel conjunto de características que podemos heredar o adquirir de nuestros progenitores, pero en algunos casos tienden a haber características distintas adquiridas por un individuo. Un individuo de una especie adquiere características de sus progenitores, características que serán similares en la especie, como por ejemplo, en el humano tenemos características particulares como son el desarrollo prominente de los hemisferios, la capacidad de caminar erguidos o el desarrollo de nuestras cuerdas vocales. Ahora, un individuo puede adquirir características particulares dependiendo de su familia, las cuales generarán esas variaciones o distinciones que hacen que una especie sea totalmente variada. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es la ciencia encargada del estudio de todos estos procesos? Esa ciencia recibe el nombre de genética. La genética es una rama de la biología la cual permite conocer, desentrañar estos mecanismos de transmisión de material genético de un individuo a otro. A partir de estas características hereditarias, como les nombraba, les decía que se nombraban ciertas variaciones o distinciones. Esas variaciones no son nada más que un conjunto de diferencias que pueden presentar los individuos de una misma especie, generando variaciones en la especie. Un individuo, por lo general, adquiere las mismas características de su especie. Es lo que permite reconocer a un organismo como que es incluido en ese grupo, o mejor conocido como el taxón especie. Ahora, esas características tienden a haber distintas diferencias, las cuales generan una variabilidad y permiten la salud y proliferación de una especie ante algún agente externo. Esas variaciones pueden ser estatura, color o la misma variación de tonalidades en los ojos, además de cualquier otro rasgo externo o interno. Todas esas variaciones van a estar presentes dentro del material genético. Y ustedes dirán, ¿cómo sucede eso? Eso sucede a partir de los genes, los cuales podemos incluir o encontrar dentro de un cromosoma. ¿Qué es un gen? Si observan acá la molécula, pueden darse cuenta que está dividido por segmentos y colores. Un gen es una pequeña sección o una pequeña porción del ADN, la cual se le conoce al gen como el portador de la información genética. Eso sí, tiene características precisas y únicas cada secuencia. Por ejemplo, podemos encontrar un gen que sea particular para el color de ojos. Podemos encontrar otra secuencia del gen que es particular para la estatura de un individuo. O también existen genes que pueden determinar una posible enfermedad o rasgo característico de una especie. Ese gen está presente en el material genético. Ustedes dirán, ¿cómo se transmite eso? Se transmite a partir de los cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma no es nada más que esta molécula de ADN, que es una larga cadena extensa, condensada y comprimida, formando lo que es una estructura parecida a una X. Ese cromosoma recibe su nombre debido a los términos cromo y soma. Cromo, que significa color, y soma, que significa cuerpo. Ahora, ese cromosoma tiene una particularidad que es la facilidad de adquirir una tinción y poder ser visualizado a través del microscopio de contraste. Como pueden observar acá en esta lámina, vamos a hablar de lo que son los genes dominantes y los genes recesivos.
debido a que ellos son determinantes para la variabilidad en una especie. Un gen dominante es aquel que se manifiesta de forma frecuente en una especie, generando características marcadas. Esos genes están determinados por algo llamado alelos dominantes. A sus partes tenemos lo que son los genes recesivos, los cuales están formados por un par de alelos recesivos que por lo general tienden a no manifestarse, al menos que en el cruce de un individuo ambos progenitores presenten ese gen recesivo. En esta lámina podemos observar cuando cruzamos dos individuos con diferentes genes dominantes y recesivos. En este caso tenemos un ratón de pelaje negro de línea pura y un ratón de pelaje marrón de línea pura también. ¿Qué significa eso? Que ambos individuos tienen ambos genes dominantes y recesivos. Esos individuos, al momento de cruzarlos, generan un individuo que va a presentar un pelaje negro. ¿Qué sucede en este caso? El alelo dominante del ratón de pelaje negro fue aportado y el alelo recesivo del ratón de pelaje marrón fue aportado, dando descendiente con una característica dominante. Solo que este descendiente tiene la posibilidad de que en futuras generaciones puede tener crías con pelaje marrón, debido a que tiene ambas posibilidades dentro de su gen. Como pueden observar acá en la siguiente lámina, vamos a hablar de lo que es el origen de cómo se da toda esta variabilidad genética que hemos tratado. En el ser humano o en cualquier individuo de cualquier especie existe algo llamado cromosoma, como ya les decía, solo que cada especie tiene una cantidad específica de cromosomas. Como pueden observar acá, en este cariotipo, que no es nada más que la representación de la cantidad de cromosomas, en el humano presenta 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son somáticos y un par es sexual. Estos cromosomas tienen la particularidad de cambiar o generar posibles mutaciones. ¿Qué sucede? Existen mutaciones favorables y mutaciones desfavorables. Cuando es favorable, tiene la posibilidad de generar una variabilidad y quizás una especie nueva. Estos cambios tienen su origen a nivel genético y se desarrollan de forma puntual o génica. Esto puede ser denominado como mutación cromosómica. Ok chicos, para terminar, les invito a que visualicen todo este contenido, ya que hablamos de algo muy importante como es el ADN. Para poder entender este tema, necesito que entren al Classroom y lo visualicen. Además, se apoyen en la guía educativa que les estaré facilitando. Me despido en este encuentro y espero que sea de su agrado el contenido.